Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que Dios les siga bendiciendo. Hoy vamos a meditar un breve pasaje, dos casos interesantes, aislados pero importantes, que muchas veces se presentan. Por eso puse como título este mensaje, Superando los obstáculos. Obstáculos que de repente suceden en el camino, que no lo esperabas o que no estaba planeado, y entonces tienes que resolver ese asunto, y a veces tiene que ser algo rápido y a veces tiene que pensarlo, a veces tienes que meditarlo y pensar en el futuro. Así que estamos en Hechos capítulo 15, versículo 36. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, dos en vez de uno. Solo porque había abandonado la obra Juan Marcos anteriormente, ahora él estaba comprometido, ahora sí iba en serio. Siempre Dios nos da una oportunidad, una segunda oportunidad, como para Juan Marcos. El asunto es hacerlo mejor que antes. Es cierto, él había abandonado este equipo que iba de ayudante anteriormente, Bernabé y Saulo. Sin embargo, pues seguramente se presentó algunas dificultades, o tal vez la obra parecía difícil, entonces, o él no estaba preparado para ese trabajo. Pues ahora él estaba listo para seguir, para continuar con Juan Marcos. Entonces, aquel mismo que había abandonado la obra, él estaba dispuesto a seguir. Sin embargo, Pablo en ese momento, en ese instante, él estuvo en desacuerdo en seguir llevando a Juan Marcos. Sin embargo, Bernabé, que era pues su tío, era Marcos era su sobrino, pues él quiso armar un equipo con él, y entonces hicieron dos equipos. Saulo por un lado con Pablo, por un lado con Silas, y Bernabé y Marcos. Así que para nosotros posiblemente es algo difícil de entender, pero para la obra de Dios es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque en vez de un equipo, pues se hicieron dos equipos. Y así es como se podría trabajar mejor, y así se podría avanzar más, y así se podría llevar las cargas más fácil. Entonces, sin embargo, a veces cosas que a veces son sencillas de arreglar o verlo de una manera positiva, pues a veces allí nos enfrascamos y nos detenemos, y entonces que en algunos casos la obra de Dios se detiene, y entonces mejor nadie hace nada. Pero esto fue algo positivo, esto fue importante para la obra de Dios, y entonces hubo dos equipos, y seguramente así fue que creció más la obra del Señor. Sin embargo, para Pablo no solamente quedó allí en esa historia de que pues Marcos estuvo desacuerdo, bueno, Pablo desacuerdo con Marcos. Sin embargo, él escribe en una de las cartas que quiero que usted me escuche. Dice allá en Filemón, allí en capítulo 1, versículo 24, dice allí en este texto: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Después de todo, Pablo reconoce a
Marcos, que son parte de sus colaboradores. Allá en Colosenses capítulo 4, versículo 10, allá tenemos otra mención de este personaje. 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Entonces allí Pablo reconoce su trabajo de Marcos después de todo. Y finalmente en 2 Timoteo 4:11, que dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Se dan cuenta que después de haber abandonado la obra, Marcos fue útil. Tal vez Pablo fue un poco duro para con Marcos, pero tal vez también Marcos aprendió que él en los momentos críticos, en los momentos de debilidad, de fragilidad, es allí donde debería de fortalecerse y haber continuado, pero él entendió y aprendió, y que ahora, después de todo, pues Pablo fue pues reconociendo a Marcos, así que todo fue positivo si nosotros lo vemos en el lado y en la vista de Dios. La siguiente cosa que encontramos aquí es Pablo dice después en el capítulo 16, versículo 1 al 5, dice: después llegó a Derbe, Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo le circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellos días, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, después de todo que Pablo había discutido sobre la circuncisión, entonces podrían pues ser extraño este texto, este pasaje, en este capítulo. Pablo, que conoce ese discípulo Timoteo, pero sucede que lo circuncida. ¿Qué es lo que sucede allí? Bueno, lo que leímos anteriormente, y por muchas referencias de la circuncisión en la epístola de Pablo, hemos también estudiado en Gálatas, también hemos visto en Hechos 15. Tenemos algunas referencias allá en Gálatas 5:11, 5:1 al 11, Gálatas 6:11 al 16, 1 Corintios 7, del 7 a 17 al 20, Filipenses 3:1 al 3, pero quiero que nosotros leamos solamente Gálatas 2 al 5. Dice este texto: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué sucede aquí? Entonces sucede que la circuncisión, pues dice este texto, no tuvo nada que ver con la salvación o la santificación de Timoteo. Tampoco era una forma de congraciarse a los creyentes de aquel lugar. Entonces, de hecho, entonces Pablo consideraba que someterse a esa esclavitud estorbaba la verdad del evangelio, según este pasaje que estamos leyendo. Es así que Pablo no decide circuncidar a Tito, en este caso que menciona este texto, y a otros discípulos que eran griegos. Pero la pregunta es: ¿por qué a Tito no fue obligado a ser circuncidado y por qué a Timoteo sí? Bueno, la diferencia entre dos discípulos de Pablo
entre Timoteo y Tito, es que estos discípulos, hay un detalle, dice, mientras Tito era griego, Timoteo era judío, o sea, por parte de su mamá. Lo leemos allá en 2 Timoteo 3:15, que tenía su mamá, que era judía. Timoteo, entonces, dice, su papá era griego. Por lo tanto, entonces, aunque los hermanos, los cristianos que habían creído en Cristo, lo apreciaban en ese lugar, pero los judíos pues parecían considerarlo como un apóstata. ¿Por qué? Porque él debió haberse circuncidado desde que él nació, porque era judío de parte de su mamá. Así que aquí no tiene nada que ver con la salvación, sino que tiene que ver con el pueblo judío, y entonces él debió haber sido circuncidado desde un principio, pero estando el papá, siendo griego, pues él no aceptó en ser circuncidado. Así que era más parte de esta línea de la nación judía, que todos los judíos deberían de ser circuncidados en aquel entonces. Así que lo que hace Pablo simplemente es quitar todo lo que pudiera obstaculizar la predicación del evangelio entre los judíos de la región. Entonces no estaba en juego la teología de la salvación, porque eso no tenía nada que ver. En este caso, Tito sí, porque si los gentiles se circuncidaban, entonces estaba en peligro, estaba en cuestionamientos sobre la salvación, porque para los judaizantes ellos querían circuncidar a los gentiles para que así pudieran ser salvos, cosa que no tenía que ver nada con eso. Así que la circuncisión de Timoteo no está hablando de que él tenía que ser circuncidado por la salvación, sino que simplemente para que no fuese tropiezo para el avance del evangelio. Cuando él predicara con los judíos, entonces los judíos le cuestionaran, bueno, ¿y tú por qué eres judío y no te circuncidaste antes de conocer a Cristo? Entonces aquí es muy importante que era una costumbre para un judío, era tan esencial, tanto como los apóstoles, que ellos pues todos eran circuncidados, Pablo, Pedro, Santiago, porque eran judíos, pero eso no impidió que ellos pudieran ser salvos. Así que la circuncisión, pues para Timoteo simplemente no era un requisito de salvación ni de su ministerio, sino que simplemente Pablo está esperando que para los judíos era normal, y para el Timoteo debe ser normal el ser circuncidado, simplemente porque su papá no lo había permitido y así había vivido. Pero ahora, estando en Cristo, pues él podía tener dificultad en llevar el evangelio entre los judíos. En cuanto a Tito, pues no tenía esa costumbre, y por lo tanto los gentiles no eran obligados a circuncidarse. Así que lo que Pablo está llevando a hacer es un texto que usted puede analizar allá en 1 Corintios 9:20, donde él dice que pues se adaptaba con la situación de los judíos o los gentiles. Entonces dice en primera de los Corintios 9:20, dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Esto es lo que está haciendo Pablo, eso es lo que está haciendo con Timoteo. Él está cumpliendo con parte de los judíos
la circuncisión, pero ¿para qué? Para ganar a los judíos, para que los judíos no tengan por qué rechazar el mensaje de salvación. Y entonces, y para los griegos o para los gentiles, pues no eran obligados. ¿Por qué? Porque entonces serían mal vistos en los gentiles, y cómo es que que era gentil y ahora se circuncida y ahora quiere que nos circuncidemos, pues entonces tendría problema el mensaje de aquí, como ya hemos explicado. La salvación no tuvo ninguna cosa que ver con la circuncisión, sí tuvo que ver con la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, esto nos muestra también la vida de Timoteo, la humildad que él tuvo de aceptar, de seguir esto, y por encima de cualquier cosa que él pudo haber exigido o tenido. Pero lo más importante que ellos entendieron es que el mensaje de salvación no tuviera ningún impedimento, de tal forma que pudieran ser escuchados su palabra. Esto es importante, la manera de ver en cuestión misionera. Entonces así lo ve Pablo, que es el gran misionero que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Así que, mis hermanos, tenemos que superar cualquier obstáculo con tal de que la palabra de Dios, el Evangelio, no se afecta, no se detenga o no se rechace. Que Dios les siga bendiciendo. Vamos a orar. Gracias, buen Dios, gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que escuchan tu palabra. Que tú los bendigas, Señor. Si encuentran algún obstáculo en el camino, Señor, que ellos puedan superarlo, que ellos puedan arreglarlo, que puedan tomar la mejor decisión. A veces hay cosas difíciles, Señor, de entender, pero tu palabra nos da claridad, nos ayuda de cómo enfrentar cada asunto, cada caso que a veces es complicado. Pedimos, Señor, dirección para mis hermanos, para mis amigos que escuchan tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea que los guíe cuando enfrenten alguna dificultad, que tu palabra sea llevado hasta el último de la tierra. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Hijo amado. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les siga bendiciendo, y yo les espero aquí en la Iglesia Bautista Monte de los Olivos. Que Dios les bendiga.